Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno poder acompañarles nuevamente en esta mañana de este domingo, a todos los que se conectan, los amigos, hermanos, la familia que se encuentra en casa. Esperando pronto poder reunirnos nuevamente en el templo, confiando en el Señor que pues tome todas las cosas que se están preparando para tener esa oportunidad. Y yo les invito en esta mañana a que podamos buscar en nuestra Biblia, si la tiene allí a la mano, en el libro de Miqueas, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 8. Voy a permitir leer para ustedes. Dice la palabra del Señor: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mis hermanos, qué bueno tener presente esta palabra del Señor y lo que nos pide Jehová a nosotros, su pueblo, sus hijos: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Y con esa disposición yo les invito a que cantemos al Señor, sabiendo que Él se merece toda nuestra adoración. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor,
cielo no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Para siempre será el Consolador. Venció la muerte con poder y al cielo se saltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, no vi a Jesús
siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Un cordial y cariñoso saludo a todos mis hermanos en este día, a los hermanos que en esta hora se comunican, se sintonizan, llegan a sus redes sociales para participar en esta celebración al Señor. Qué gozo, qué regocijo poder comunicarnos hoy y poder tener este tiempo de exaltación al Señor y de meditación en la palabra. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Estamos estudiando algunos textos en el libro de Nehemías y yo quiero que veamos en el capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos. Capítulo 3 de Nehemías dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes
y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. Vamos a dejar hasta allí. Si seguimos la lectura en todo este capítulo, es una secuencia de la participación de personas y familias del pueblo en la restauración, en la reconstrucción de los muros. Todo el capítulo 3 narra la misma, describe la secuencia de esa participación de todos. Oremos al Señor que Él nos hable hoy, nos enseñe a través de la palabra. Amado Dios y Padre, gracias te damos porque nos das una vez más la oportunidad, Señor, de venir ante ti, ante tu palabra y recibir de ella, Señor, el alimento, la enseñanza que nos edifique. Hoy clamamos a ti en el nombre de Jesús, que nos hables, que tu Espíritu Santo nos haga entender tu palabra, que Señor sea eficaz en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que ella nos desafíe, que ella nos enseñe en esta mañana, que podamos, Señor, ser oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al leer el libro de Nehemías, encontramos que es un libro que trata sobre la reconstrucción de muros derribados, puertas quemadas de una ciudad, la ciudad de Jerusalén. Pero también habla de la reconstrucción o restauración moral, social y espiritual de un pueblo, el pueblo de Dios. Y nos podemos dar cuenta que este no es un proyecto de Nehemías, es un proyecto de Dios, quien llama a Nehemías para que, como su siervo, venga y lidere este trabajo, este plan. La ciudad de Jerusalén ha estado convertida en ruinas, en escombros, por muchos años. Y Nehemías ha recibido la autorización del rey Artajerjes, a quien él servía en el palacio allá en la ciudad de Susa, la capital del imperio persa, para venir y realizar esa obra de reconstrucción. Ya Nehemías ha llegado, ha realizado la inspección personal del estado de la ciudad, sus muros, sus puertas. Ahora tiene un conocimiento personal, ahora es testigo de lo que le han contado. Ya Nehemías también ha comunicado su plan a los líderes y al pueblo de la ciudad. Y Nehemías no solo los ha concientizado de la situación lamentable que están viviendo, no solo les ha abierto los ojos para que pudieran ver la condición en que estaban,
sino que ha logrado que ellos de manera entusiasta decidan vincularse y participar de la obra. Nehemías tenía claro que este trabajo no era de él solo, no era de unos cuantos. Él sabía que este trabajo era de todos, que este tenía que ser un trabajo hecho en equipo, donde todos participaran. Hermanos, cuando hablamos del trabajo en la iglesia, cuando hablamos del trabajo también en la familia, a veces en el barrio, en la comunidad, debemos saber que ese trabajo no es solo de un líder, no es de unos cuantos, es trabajo de todos. Un trabajo que requiere coordinación, que requiere liderazgo, que requiere administración adecuada para que sea fructífero, para que haya resultados, para que se logren las metas. Y hoy vamos a hablar un poco acerca del trabajo en equipo. Y vamos a considerar a la luz del capítulo 3 de Nehemías algunos principios de especial importancia para nosotros. Porque de manera esencial, como ya dijimos, el trabajo en la iglesia es un trabajo en equipo. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12, usando la figura de un cuerpo para ilustrar a la iglesia, dice que en los versículos 4 y 5 del capítulo 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Como un cuerpo tiene muchos miembros, cada uno con funciones, así la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, cada uno cumpliendo funciones. Este concepto del que habla el apóstol Pablo acá en Romanos ya ha sido aplicado por Nehemías en el Antiguo Testamento. En el trabajo en equipo, Nehemías nos deja ver principios que debemos tener en cuenta y es lo que vamos a mirar el día de hoy. En primer lugar, primer principio que sacamos es que en la obra del Señor trabajan todos. Trabaja toda la iglesia. El trabajo de este pueblo era edificar. Y dice el capítulo 1 que edificaron el sumo sacerdote y sus sacerdotes. En el versículo 3 dice que edificaron los hijos de Sena. Y así sigue narrando. En el versículo 8 dice que restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros. Y junto a él Ananías, hijo de un perfumero. En el versículo 32 dice que restauraron también los plateros y los comerciantes. Podemos seguir enumerando los artes, los talentos que cada uno tenía. En esta lista vamos a encontrar ricos y pobres. Vamos a encontrar algunos nativos de la ciudad y otros no nativos. Algunos que servían como levitas religiosos y otros no levitas, no religiosos. El hecho es que todos participaron en la obra. ¿Ya? Y hay un versículo importante en el 12. Versículo 12 dice que también restauraron Salum, hijo de Jaloes, con sus hijas. Podemos imaginarnos a estas mujeres cargando piedras para la reconstrucción, haciendo trabajo de reconstrucción, que es un trabajo pesado. Hermanos, el trabajo en la obra del Señor es de todos. Cada uno aporta.
y aporta sus fuerzas, aporta sus capacidades, aporta sus talentos, aporta de lo que Dios le ha dado, todo para la obra del Señor. Entonces, ese es el principio. En la obra del Señor, todos participan. En segundo lugar, los líderes pusieron el ejemplo. Los líderes pusieron el ejemplo en el trabajo. Ya vimos que el versículo 1 empieza hablando que el sumo sacerdote reconstruyó su parte. En el versículo 9 dice que Refaías, que era hijo del gobernador, también restauró. En el versículo 12 dice que Salum, hijo de Aloes, otro gobernador, también restauró. En el 14 dice que Malquías, otro gobernador, también restauró. El hecho es que los gobernantes, los líderes religiosos, los líderes políticos, todos se pusieron, como decimos nosotros, se pusieron el overol y trabajaron en la obra de reconstrucción. Muy diferente a lo que vemos hoy en nuestras comunidades, aún en nuestras iglesias, donde muchas veces los líderes permanecen sentados en sus puestos mientras el pueblo se esfuerza en el trabajo. Muchas veces los pastores mismos consideran que su trabajo es solo desde el púlpito y no sudando junto a los hermanos de la iglesia. En la reconstrucción de Jerusalén, los líderes dieron ejemplo de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo por la obra. En tercer lugar, todos los que trabajaron estaban de acuerdo, unánimes. Hay una expresión que se repite en el texto. Es la expresión junto a ellos. Dice, reconstruyó Salum y al lado, junto a él, reconstruyó otro. Y junto a este, reconstruyó otro. Esta expresión, junto a ellos o junto a él, no solo se refiere que reconstruyó al lado, ahí al lado en la pared, sino también al lado, en el mismo trabajo, en el mismo proyecto, en el mismo objetivo. Significa que estaban de acuerdo, que estaban unánimes, que tenían un mismo sentir, buscando alcanzar los mismos objetivos. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Todos de acuerdo. El trabajo de reconstrucción del muro no hubiese tenido los mismos resultados si ellos no hubieran estado de acuerdo, si todos los que participaron no hubieran estado en el mismo sentir, en el mismo propósito. En nuestras comunidades, en la iglesia del Señor, en nuestros hogares, se necesita estar de acuerdo. Se necesita la unidad de pensamiento, tener un mismo sentir para lograr los objetivos deseados. En cuarto lugar, no todos trabajan. No todos trabajan. Lamentablemente, siempre vamos a encontrar aquellos que no quieren, aquellos que se niegan a participar del trabajo porque están conformes, porque consideran que ese trabajo no es necesario, o porque no quieren someterse a un líder
para realizar la obra. Hay muchas razones por las cuales, con justificación o sin ella, muchos se niegan a participar, tal vez hasta por pereza. En el versículo 5 dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra de su Señor. Sus grandes no quisieron participar. Estos ricos, estos grandes quizás sintieron pereza, o quizá estaban comprometidos con los líderes opositores que estaban en la ciudad. De pronto estaban de acuerdo con Sanbalat, con Tobías, para hacer oposición a la obra. El hecho es que no quisieron ayudar. Y es posible que solo estaban observando, solo estaban viendo. A alguien se le ocurrió decir las siguientes palabras: a mí me encanta el trabajo. A mí me fascina el trabajo. Puedo pasar horas y horas viendo trabajar. Interesante. Horas y horas puedo pasar viendo trabajar. Ojalá que entre mis escuchas, mis oyentes en este día, no haya de esos que les fascina ver trabajar a otros solamente. Algunas estadísticas elaboradas a partir de la experiencia del trabajo en las iglesias cristianas hablan de la fórmula del 20-80. Oigan bien, ellos hablan de la fórmula del 20-80. ¿Qué significa eso? Significa que el 20% de los hermanos de la iglesia realizan el trabajo del 80% restante. Significa que de 100 personas, solo 20 hacen el trabajo, los demás observan. Es una estadística bastante triste, lamentable. No debemos aceptar eso para nosotros. En la obra del Señor tienen participación todos. En quinto lugar, quinto principio: trabajar aunque otros no lo hagan. El mismo versículo 5 nos dice que aunque sus grandes no quisieron participar, los tecoitas no se desanimaron. Ellos sí trabajaron. El pueblo, los más pobres, el pueblo raso, ellos sí trabajaron. Ellos no perdieron el entusiasmo porque sus grandes no participaran. Ellos siguieron. Qué interesante es esto para nosotros. Muchas veces nuestro ánimo o llega nuestro desánimo o enfriamiento al ver que otros no quieren hacer nada. Otros no quieren trabajar, no quieren participar. En la obra del Señor no debe ser así. Yo debo esforzarme, yo debo hacer mi parte y hacerla con alegría, aunque los demás no lo hagan. No debe escucharse la expresión en la iglesia: ¿por qué no lo hace fulano? ¿Por qué no lo hace el hermano tal? ¿Por qué él no trabaja? A veces oímos la expresión: o todos en la cama, o todos en el suelo, o todos trabajamos o no trabaja nadie. Eso no es así. En la obra del Señor no puede ser así. Estos tecoitas nos dan gran ejemplo en esta parte. Trabajaron con entusiasmo, aunque sus grandes se negaron a hacerlo. El sexto, número 6, el sexto principio que encontramos es que algunos trabajaron cerca de su casa. El versículo 23 dice: después de ellos trabajaron
o restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa. Y después de esto restauró a Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Significa que muchas veces el trabajo que me toca realizar está cerca de mí, que no necesito desplazarme mucho. Significa que para hacer la obra de Dios no tienen que ser todos misioneros e irse para otros países, a otras ciudades, a otras culturas. Puede tocarme hacer mi parte en mi casa, o enfrente de mi casa, o al lado de mi casa. Lo hago donde el Señor me ubique, donde Él quiera. No puedo encasillarme en que debe ser allá o en aquel lugar. A estos les tocó, a uno frente a su casa, a otros cerca de su casa. Y así nos puede tocar a nosotros también. El principio número 7 dice: algunos sí salieron de sus casas para hacer el trabajo. Dice el versículo 2 que edificaron los varones de Jericó. Estos sí se movieron. Estos vinieron de Jericó a reconstruir. Y en el versículo 5 dice que edificaron los de Tecoa. También tuvieron que desplazarse para hacer su trabajo acá en Jerusalén. Estos eran nativos de otras partes, de otras provincias. En ocasiones el Señor llama a hacer el trabajo, su trabajo, para Él, en sitios distantes a donde estamos. Es asunto de Él. Y a nosotros nos toca ir y hacerlo. Lo importante es hacer, participar de la obra del Señor. El número 8, principio 8 dice: la obra del Señor debe ser hecha con entusiasmo. Con entusiasmo. Dice el versículo 20: después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo. Es importante considerar que la obra del Señor es hecha con fervor, con entusiasmo. La nueva versión internacional no usa la palabra fervor, sino entusiasmo. La obra del Señor se hace con entusiasmo, con fervor. Y Pablo dice a los romanos, capítulo 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así dice la Reina Valera. Y la nueva versión internacional dice: nunca dejes de ser diligente, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Baruc restauró el muro con entusiasmo, con fervor. Ese mismo fervor, ese mismo entusiasmo que nosotros debemos tener al hacer la obra del Señor. El principio número 9 dice: aún en la obra hay un trabajo que hacer que resulta desagradable. Hay que hacer a veces un trabajo desagradable. Miren lo que dicen los versículos 13 y 14. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, hijo de la provincia de Bet-Aquerén. A unas familias, a unas personas les tocó restaurar
cerca de la puerta del muladar. Y la misma puerta del muladar era la puerta del estiércol, la puerta de la basura. Por esa puerta sacaban los desperdicios, la basura, el estiércol. Esa puerta daba al valle de Hinnom, donde eran depositados esos desperdicios. Allí en ese lugar siempre había malos olores, impregnado de moscas, de ratas y otros animales corroñeros. Los hedores existentes y todo ese ambiente contaminado y deprimente hacía de ese un sitio donde nadie quería estar, un sitio insoportable, inhóspito. Pero allí les tocó a estos reconstruir el muro y reconstruir la puerta, colocarle sus cerrojos, sus cerraduras. Muchas veces en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, toca hacer la obra del Señor en sitios, en momentos, en circunstancias indeseadas, desagradables, insalubres, a veces inseguras, peligrosas, pero es necesario hacerlo como estos lo hicieron. Y el 10º y último principio que queremos mirar hoy es que la obra del Señor se hace dando todo de sí, dando todo de sí mismo. Al leer y analizar todo este pasaje, podemos decir que fue una obra hecha con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la voluntad y con todo el sacrificio necesario. Como para el Señor. Así debe ser la obra del Señor. Y sabemos que el resultado fue exitoso. Un trabajo eficaz. Dio fruto. Los resultados fueron rápidos y evidentes. Así, de la misma manera debe ser nuestro servicio al Señor. Dar todo a Él. Recordemos que el Señor dio todo por nosotros. Hermanos, la magna obra del Señor, la gran obra del Señor, demanda la participación de todo su pueblo. Personas de diferentes géneros, hombres, mujeres, de diferente condición social y económica. Allí participa el rico y el pobre. Personas con diferentes capacidades, diferentes habilidades. Allí participa el médico, el ingeniero, el vendedor ambulante, el comerciante, el profesor, la ama de casa, el estudiante, la empleada doméstica, el jornalero, el albañil. Todos participan, líderes o no líderes. En la obra del Señor nadie sobra. En la obra del Señor solo dejan de trabajar, solo dejan de participar los que se niegan a hacerlo, los que no quieren hacerlo. Y hay que hacerlo con entusiasmo, hay que hacerlo con determinación. Ojalá tú no seas de alguno de los que se niegan, de los que rehúsan hacer la obra del Señor. Que tú seas uno de esos que están dispuestos a hacer aún más de lo que se les pide. Hacerlo con alegría. Hacerlo como para el Señor. Es la obra del Señor y Él nos está llamando. Estamos en tiempos donde la iglesia necesita ser restaurada.
donde los hogares necesitan ser restaurados, donde nuestras comunidades necesitan ser restauradas, y Dios está buscando esas personas con esa disposición. Hay campo de trabajo para todos nosotros. El Señor nos llama. Ojalá estemos dispuestos. Señor, heme aquí, envíame a mí. Que Dios nos bendiga, que esta palabra quede grabada, sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, y dé fruto para su gloria. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en este día. Es tu palabra viva, es tu palabra eficaz, poderosa. Gracias por ella, mi Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Tú conoces, Señor, la mente, el corazón de cada uno de mis hermanos. Oh Señor, que tu palabra quede sembrada, quede, Señor, establecida en la mente y el corazón de cada uno, que podamos responder a ella en obediencia. Oh Señor eterno, hoy el mundo espera la acción de tu pueblo. Hoy, Señor, la iglesia necesita la acción de cada uno de tus hijos. Hoy nuestros hogares necesitan, Señor, hijos, padres, madres, dispuestos a trabajar por la restauración. Oh Señor, que tu palabra haga un efecto en cada uno de nosotros, para gloria de tu nombre. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra. Esperamos que ella haga una obra muy especial en cada uno. Hoy es el primer domingo del mes de noviembre. Y como es nuestra costumbre, tenemos la celebración de la Cena del Señor. Y ya acá tenemos los elementos, estamos dispuestos para participar y esperamos que ustedes también lo estén. Esa disposición para participar de la obra del Señor. Aquí está la hermana Dolores acompañándome en esta administración de los elementos. Tenemos el pan, tenemos la copa y estamos en disposición de participar. Esperamos que ustedes también lo tengan allí donde están. Yo quiero leer 2 versículos aquí en Primera de Corintios capítulo 10. Dice el versículo 15, Primera de Corintios 10, 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Cuando Pablo está hablando de la copa de la bendición, está hablando de una tercera copa que ellos usaban allí, tenían en el momento, en la fiesta de la Pascua. Esta era la última Pascua que él iba a estar con los discípulos. Y Jesús usó esta tercera copa como el símbolo de su sangre derramada por el pecado. Esta fue la copa que se usó para instituir la cena del Señor. Pero está hablando, se le llamaba la copa de bendición. Pero cuando habla del pan, esto simboliza el cuerpo de nuestro Señor, así como la copa era el símbolo de su sangre. La copa era el símbolo de su sangre, el pan el símbolo de su cuerpo. Es los símbolos, la simbología que tiene, representa para nosotros los elementos que usamos en la cena del Señor. Y
Yo quiero en esta hora levantar una oración al Señor, pidiendo que el Señor bendiga estos elementos y que al nosotros participar sea de bendición. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por Jesús, quien vino y murió, dando su vida por nosotros. Señor, hoy, al participar de la cena del Señor, al participar del pan y de la copa, estamos recordando que tú viniste, Señor, que moriste en una cruz, que derramaste tu sangre, que tu cuerpo soportó el castigo, tu cuerpo fue golpeado, fue herido, fue crucificado por nosotros. Permite, Señor, que al nosotros participar hoy, en obediencia a la ordenanza, Señor, que tú dejaste, tú seas exaltado. Queremos que en cada uno de nosotros encuentre, Señor, una disposición, una actitud de adoración, exaltación a ti. Derrames tu bendición para fortaleza espiritual de cada vida y de la unidad de tu pueblo, de tu iglesia. Oh Señor, muchas gracias. Te bendecimos a ti, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, tengan en sus manos los elementos, el pan, la copa, y estemos prestos para participar. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:23 que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, comamos el pan en memoria de Jesús. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Mis hermanos, tomemos todos de la copa en memoria de Jesús. El apóstol concluye esta parte diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Exaltado seas tú por siempre. Gracias. Solo tú mereces toda adoración. Gracias. Gracias, Señor, por dar tu vida, por salvarnos cuando estábamos condenados, sin esperanza, condenados por la eternidad en el infierno, y de allí nos sacaste y nos has dado vida eterna por Jesús. Muchas gracias. Oh Señor, que hoy cada uno de nosotros reciba fortaleza en la relación con la cabeza de este cuerpo que es Cristo. Como iglesia recibamos fortaleza en la unidad del cuerpo. Todos hemos sido lavados en la misma sangre. Todos nos alimentamos del mismo pan que es Cristo. Damos la gloria a ti y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, damos gloria a Dios y bendecimos su nombre
por su bendición, por su cuidado. Bendecimos su nombre por la salvación tan grande que nos ha regalado por Jesús. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que el Señor nos ha sostenido. Qué bueno que el Señor nos ha guardado. Y muy pronto podremos estar juntos celebrando en el templo las maravillas del Señor. Que tengan un resto de día en bendición, una semana en paz, donde el Señor sea nuestro guiador y nuestro guardador.